Muy bien, arrancamos puntos de vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Bien? Bien, qué lunes movido, ¿verdad? Sí. Realmente, porque tuvimos información en todas las áreas. A veces como que se reparte un poco para un área todo, poco de otra área. Hoy fue un día completo, complejo, Sí. con novedades políticas muy importantes también en Cámara de Diputados, que, bueno, no es que pasaron a segundo orden, pero realmente los hechos de muerte y violencia están ocupando la primera plana de los medios, lamentablemente. Así es, señor. Y en medio de toda esa cantidad de información, de hechos luctuosos, mucha violencia, como decíamos, accidentes de tránsito con derivación fatal y muchos a causa de imprudencia, alta velocidad, consumo de alcohol, nosotros venimos también a proponer otro tema que preocupa a nivel sociedad. ¿Qué pasa con nuestros docentes? ¿Por qué semana tras semana en estos últimos tiempos veníamos hablando de un masivo aplazo de docentes? Es el tema que les queremos proponer también, es un poco el lado B de esta jornada bastante cargada de noticias. Así mismo arrancamos la semana de esta manera entonces, hablando un poco de educación también, y gracias por acompañarnos, ojalá que nos acompañen toda la semana aquí en Puntos de Vista. Así es, señor, por eso ya queremos saludar a nuestro invitado al primero de esta tarde-noche, a Miguel Marecos. Él es presidente del SINADI, del Sindicato Nacional de Directores, en este caso, para hablar un poquito de lo que les proponíamos ya. ¿Cómo le va, director? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes de abordar ese tema muy delicado, es bueno darle la primicia a ustedes, porque acaba de aprobar la Cámara de Diputados el presupuesto general de gastos, donde se contemplaba reivindicaciones salariales para el sector docente y de directivos. Estamos muy contentos porque así como pedimos, salió. Entonces, ¿cuál es la lectura comprensiva? No va a haber movilizaciones, ya no más docentes haraganes, como muchos dicen, por algo justo que siempre reclamamos, ¿verdad? Entonces, eso pasa a la Cámara de Senadores, donde se va a tratar, pero sí ya los compañeros docentes que están viendo, a la comunidad educativa, estamos muy contentos porque se respetó el pedido de los docentes. Sin movilizaciones por de pronto, ¿verdad? Adiós, gracias. Bueno, y yendo un poco al otro tema, ahora esto que preocupa, porque al tiempo que, por supuesto, acompañamos muchos reclamos que tienen que ver con las mejoras de las condiciones laborales, ¿qué pasa con el nivel de los docentes? ¿Por qué pasan estos aplazos? Bueno, la verdad que es importante brevemente hacer una pequeña reseña de lo que sucede porque fue la primera vez que el Ministerio de Educación y Ciencias implementa un sistema de evaluación diferente a los anteriores. Según el criterio del Ministerio de Educación, se basó en comprensión lectora y lectoescritura. El problema que tenemos acá en Paraguay. Lógicamente, según ellos, porque después voy a fundamentar algo, se presentaron 56.000 postulantes. Se hizo en 4 fases. Recordará la audiencia que se suspendió una vez porque se detectó exámenes falsos. Entonces el ministro, con un muy buen criterio, era no, esto se suspende. Se evaluó, se vio en 4 etapas por regiones. De los 56.000 docentes, en la primera fase se aplazó el 50%. En la segunda fase el 50%. En la tercera fase el 70%. Y la semana pasada, la cuarta fase, la última, el 77%. Haciendo un análisis matemático rápido, de 56.000 docentes evaluados, se han aplazado 39.000, casi 40.000. Nos da la pauta de que un poquito más de 15.000 son los que están ya en el banco de datos, en el banco de elegibles, ¿verdad? Para que desde el mes de febrero sean considerados, porque ahora se están presentando y entregando a los compañeros sus jubilaciones. Muchos van a salir del sistema. Entonces, ¿cuántos más o menos van a salir, se estima? Y nosotros aproximadamente creemos 6.000 más o menos que están como para salir. Y tenemos 17.000 en el banco de elegibles. Entonces, el ministerio está contento, está feliz. Un criterio único por primera vez. Pero a nosotros como gremio de directores, especialmente yo que fui director del Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña, hoy se llama INAE, Instituto Nacional de Educación Superior, que es el laboratorio científico y pedagógico del país, hice un toque de atención y le dije al ministro de Educación, nota mediante, hay 40.000 casi docentes que están disconformes por el criterio que se aplicó, el sistema de evaluación. Entonces, permítanme ver el examen, le dije, para ver si certifico lo que ustedes dicen, de que el sistema se basó en comprensión lectora, en esto, aquello.
no nos dieron la posibilidad de hablar con sus técnicos, de mirar los instrumentos de evaluación. ¿Cuándo presentaron esa nota? Nosotros presentamos hace 15 días y hoy, nota mediante, volvimos a reiterar, a urgir al ministro de Educación. A mí me pasaron unos exámenes, no sé si son estos, vamos a compartir, donde... Por eso nosotros, podés pasarme, podemos mirar, pero no sé ni si son los exámenes, claro, porque tantos exámenes corrieron, tanta plata ganaron personas inescrupulosas, es bueno decirte, porque se vendían las respuestas. Claro, tenemos respuestas, 1.500.000, 300.000. Esto fue un comercio. Pero los exámenes, por ejemplo, incluían datos del Instituto Nacional de Estadísticas y el docente tenía que interpretar los datos. O sea, no fue un examen, digamos, de habilidades o de conocimientos específicos. Sobre la materia específica. Bueno, eso es lo que queremos corroborar. Mientras no me muestre a mí el ministro o no te muestre a ti y te explique, este es el sistema que utilizamos. ¿Por qué utilizamos este criterio? ¿Por qué nos basamos en comprensión lectora? Si me convence a mí como técnico, acepto. Pero hay muchas inconsistencias, por ejemplo, porque es bueno que la audiencia sepa que muchos de estos 56.000 docentes se presentaron para 3 niveles. Muchos se presentaron para un nivel, otros para 2 y otros para 3. Y se le da la misma hora para los 3. 2 horas y media. No sé si se me entiende. Lógicamente, si vos te presentás para 3 niveles, tenés 3, ¿verdad?, formas diferentes de rendir. 3 grupos de exámenes diferentes, ¿verdad? En vez de tener 10 hojas, tenés 20 hojas, por decirte. Lógicamente el tiempo no te va a alcanzar. Pero lo dicen los docentes. Pero todos tenían la misma cantidad de horas para completar Todos tenían la misma cantidad, pero no todos se presentaban, ¿verdad?, para los 3 niveles. Claro. Algunos para, o sea... Obvio que uno que se por presenta eso para un hablo solo de nivel. algunas pequeñas inconsistencias Sí. que queremos sentarnos con los técnicos del MEC. Nosotros confiamos en la gestión de Luis Ramírez. Hablo de mi gremio. Nosotros le estamos apoyando el tema de comprensión lectora, el Plan Sumar, que es un proyecto del Poder Ejecutivo, porque ahí nosotros estamos trabajando con los padres por el tema de reducir de alguna forma el consumo y la venta de droga y la violencia juvenil. ¿Cómo? Haciendo charlas con los padres. ¿Recordaron ustedes la famosa escuela de padres que antes había? Nosotros estamos reflotando eso desde el gremio de directores, colaborando con el Ministerio. Pero estas inconsistencias, y otro tema importante, le preguntamos al Ministerio de Educación también en esta nota, queremos que nos digan, en este año y un poquito más que están en el MEC, ¿qué trabajo de certificación de calidad ha hecho el MEC en relación a los institutos de formación docente del sector privado, especialmente, a las universidades privadas especialmente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos? Nosotros tenemos, es bueno que la audiencia sepa, 142 institutos de formación docente, de los cuales 45 son del sector público. El resto son privados, ¿verdad? Un grupo de empresarios. Universidades. Instituto de formación es una cosa y universidad es otra cosa. Ajá. El instituto de formación docente es el que más, digamos, tiene relación en este caso porque es la que forma para que vos tengas una profesión docente, ¿verdad? Entonces, le preguntamos al MEC, queremos ver qué están haciendo, cuánto hicieron. Tenemos hecho oficialmente. Pero eso es independiente del fracaso de los docentes. Pero puede ser de que no haya una certificación de calidad. Entonces le vamos a dar la razón al MEC, no se aprendió nada de comprensión lectora, por ejemplo. Todo pues es una cadena de interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros le solicitamos a ellos? Queremos ver, la ANEAE dice, eso lo dijo públicamente un periódico hoy, hay como 24 nomás que tienen certificación de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto no fue visitada por la ANEAE, que no se certifica que hay calidad de aprendizaje del docente en ese instituto. Lógicamente el examen que se tomó ahora refleja eso, pero Claro. eso no ¿Cuánto lo por ciento vemos en pasó? un documento. ¿Cuánto por ciento pasó el examen? Nosotros creemos, o sea, sostenemos que pasaron 18.000 de 56.000. 18.000 aproximadamente de 56, es muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo Lo que se aplazados. aplazaron, lógico. En muchos casos eso anula un examen, ¿verdad? Y sí, yo creo que hay mucha... Acá lo importante, como nosotros siempre decimos en el gremio, no es reunirte, analizar el documento para criticar, no, para mejorar lo que está mal, porque hay otras cuestiones también que hacen en menor medida el proceso del rendimiento, lugares insalubres, personas que rendían así sobre
Sobre el regazo. Mil cosas. Lugares que habían 200 personas y hay un tufo de aire. Lógicamente vos te pones nervioso. Entonces ellos te dicen, es de comprensión lectora. ¿Cómo vos vas a hacer un examen de comprensión lectora? Tenés que estar tranquilito, pensando, porque tu tiempo es tu contrario y tenés que interpretar lo que lees. O sea, es un tema técnico muy delicado que yo creo que el ministro nos va a dar esa posibilidad de reunirnos con él y de analizar con los técnicos. Ustedes no piden todavía ni suspensión, ni dar examen, ni anulación, nada. Por de pronto es ver qué pasó. Ellos se mantienen felices porque tenemos ya más de 17.000 docentes que pasaron este nuevo sistema. Contentos, es una nueva era de la educación paraguaya. Le felicito, señor ministro, pero permítame ver el instrumento de evaluación. A ver si realmente lo que usted dice coincide, ¿verdad?, con lo que está reflejado en el instrumento de evaluación. Porque muchos docentes, miles, yo te digo muchos son miles, dicen, no tenían nada que ver con lo que nosotros desarrollamos de ellos. Yo desarrollo matemáticas, te pone un caso práctico de que está en el código de la niñez en tal parte, eso yo en aula no ejecuto. O sea, son tantas inconsistencias que dicen los que se aplazaron que a nosotros nos da el derecho a la duda nomás. No es que nosotros decimos que está mal, sino que queremos sentarnos en una mesa técnica a ver un poquitito, porque nosotros tenemos especialistas en el gremio de directores. ¿Y estos exámenes no tienen un temario previo? Sí, hay ejes temáticos, le llamamos. Pero entonces no es tan complicado, si se salió de eso está mal. Sí, son 3.000 hojas. 3.000 hojas que vos tenés que leer. ¿Por qué? Te digo en lo jurídico. La 1425, Estatuto del Educador, la 1725, Estatuto del Educador, la 1492, Ley General de Educación, Código de la Niñez, Código Laboral, Código Civil, ¿verdad? Todo tenés que leer solo en lo jurídico. Después está la parte curricular, etcétera, etcétera. En total, lo que un docente tiene que leer o debería haber leído en su proceso de formación son 3.000 páginas. O sea, leer, entender e interpretar a la hora del examen, porque es de comprensión lectora. Claro. Eso nomás, esa duda nomás nosotros tenemos. No sé si se me entiende. Perfectamente. Bueno, vamos a estar atentos a esa posibilidad de reunión entonces, don Miguel, para próximas ocasiones volver a tenerlo aquí en piso. También le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a ustedes por el espacio, a los colegas docentes. Felices, en primer lugar, con los 18.000 y algo que pasaron, contentos con ustedes, pero a los 39.000 y un poquito más le vamos a decir de que vamos a hacer la revisión y le vamos a dar la razón al MEC si es así, y le vamos a retroalimentar a estos colegas. ¿Por qué? Es bueno que sepan, porque en febrero volvemos a tomar. No se pierde mucho. Claro. Entonces volvemos a tomar, explicamos la mecánica y yo creo que ahí van a ingresar mucho más al banco de datos. Gracias. Muy amable. Gracias. Tenemos que hacer una breve pausa, Diego. Ya volvemos enseguida. Muy bien, seguimos informando nosotros esta tarde de lunes con mucha información, con un viento bastante importante también. Sí. Estábamos compartiendo unas imágenes antes. Hay un viento sur bastante poderoso hasta ahora. Va a cambiar después el tiempo. Sí, desciende un poco la Va a estar temperatura. fresquito mañana. 17 mañana. Sí. Y el miércoles 14 la mínima. ¿Quién diría después de los 38 de hoy? Así es, señor. Bueno, y seguimos hablando un poco del contexto educativo. Recién hablábamos, la problemática de los profesores aplazados en este examen o en estos exámenes que se dieron en diferentes departamentos del país. Ahora queremos centrarnos, Diego, en los estudiantes, en los adolescentes. ¿Por qué hay tanta violencia escolar? Así mismo como está pasando también ahora que es tiempo de cierre y de evaluaciones, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este año también un poco en ese sentido? Exacto, por eso ya nos acompaña la psicóloga Norma Espínola. Ella atiende, de hecho, casos con adolescentes, niños, también con adultos, pero hoy nos queremos focalizar un poco en nuestros niños y adolescentes. Licenciada, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por invitar, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué podemos decir? Veíamos números verdaderamente aterradores de casos de acoso escolar, bullying, mucha violencia en el contexto educativo también. Algo que tenemos que entender, no hay violencia escolar, hay violencia y se refleja en la escuela. Es simplemente el reflejo de lo que hay afuera. O sea, no es que sea escolar la violencia. Sí. Está diseminado en todas partes y bueno, los colegios, las escuelas no son islas, son parte de la sociedad y es simplemente el reflejo. El reflejo de lo que propio vivimos contexto hasta en la todos familia, en general. ¿verdad? La violencia del día a día
Simplemente se refleja ahí. La violencia que está en las familias se refleja ahí. Cada uno da lo que tiene. Entonces, si los niños dan violencia es porque lo están recibiendo. Se Así reproduce es. lo que hay afuera, digamos, en la escuela. Simplemente eso. Estábamos leyendo de enero a octubre, solamente de enero a octubre de este año, más de 2.077 casos sufridos por menores, pero no solamente en escuelas y colegios, también en el seno familiar, así como decía. Eso ha de ser, esos números han de ser solamente los denunciados. Claro. Porque los que no se denuncian son muchísimos más. Entonces, queda corto ese registro en realidad. ¿Y cómo encarar cuando uno se entera, por ejemplo, que alguien cercano está pasando por una situación de ese tipo? Es un tema que hay que tratarlo en consultorio, que hay que tratarlo con la institución, que hay que llevarlo a la fiscalía, un hecho de violencia, por ejemplo, de bullying, por decirlo de otra manera. Realmente de todo un poco. Hay un protocolo que los colegios tienen que seguir cuando se enteran de que hay una situación de bullying, que es llamar, escucharle a la víctima, escucharle al agresor supuesto, escucharle al grupo también, que en realidad siempre, antes solía hacer mucho charla a los chicos, y solía decir, de ustedes depende. ¿Por qué? Porque el grupo es que consciente le da permiso al agresor que continúe o no. Entonces siempre está en las manos del grupo parar esas situaciones o que siga. Entonces hay que concientizar muchísimo, hay que sensibilizar, es la palabra, en los colegios esas situaciones. Luego se le llama a los padres de ambas partes, de la víctima y del supuesto agresor, y si se corrobora una situación de bullying, se avisa a la supervisión del colegio y la supervisión es la que toma las medidas. Y a veces no es contraproducente cuando es una sola persona la agredida, que todo el curso o que todo el grado esté al tanto de la situación que ha denunciado, que se les llama a declarar, o funciona este método, digamos, de mediación de los colegios y de las escuelas. Generalmente los chicos saben, es un secreto a voces, no es un secreto, todos lo saben. Todos saben que a fulano o a fulana siempre se le persigue, ya sea en grupo o grupito o fulano de tal. No es un secreto. Entonces simplemente es, digamos, tomar el toro por las astas y decir, basta ya, esto no es joda, esto es serio y puede haber consecuencias. Claro. Siempre hay que entrenarle eso a los chicos, siempre hay consecuencias de los actos. En consultorio, ¿qué tipo de casos referentes a adolescentes son los que más llegan, por ejemplo, licenciada? Bueno, viniendo como consecuencia de la pandemia, tenemos un jardín de situaciones muy florido, desde el cutting. ¿Qué es el cutting? Cortarse, los chicos en un extremo muy alto de ansiedad, de angustia. Ansiedad es cuando nuestra mente está siempre en futuro. Angustia cuando nuestra mente está siempre en pasado. A veces los chicos pasan de un lado a otro. Están de angustia, ansiedad, a veces ansiedad o solo angustia. Pero sea donde esté, la mente está fuera de uno. El pasado ya no existe, el futuro no vino todavía ni vendrá. Tenemos un eterno presente. No vive en ese presente. No. Entonces, la ausencia de conexión con uno mismo desequilibra. Entonces, si estás en angustia o si estás en ansiedad, no estás conectado contigo. Y ahí proceden a autolesionarse. Cuando uno se autolesiona, pasan dos cosas. El dolor hace que te conectes contigo y te equilibres. Otro tema, otro motivo por el cual lo hacen. La sangre contiene hormonas del estrés. Cuando sangra, sale un poquito del estrés y se alivia. Baja el cortisol, ¿verdad? El cortisol. Entonces, esas dos situaciones son motivo por el cual los chicos con un elevado nivel de estrés recurren a esas prácticas. ¿Y eso está vinculado, puede ser algún paso previo con el suicidio? No necesariamente. No necesariamente los chicos que hacen esa práctica de cutting deseen acabar con su vida. Sí. A veces sí, pero no necesariamente está vinculado a eso. Okay. Simplemente es hacerlo esto y sentir ese alivio.
Y como padres, y te planteo, licenciada, de los dos lados, por así decir, ¿qué hago yo con mi hijo para poder acercarme y poder tener esa charla y esa confianza de que mi hijo me cuente si está siendo víctima de bullying o se está sintiendo mal? ¿Y qué hacer también del otro lado en el caso de los que son padres de adolescentes que son los agresores? Bueno, siempre estar muy pendiente de ellos, estar, digamos, siempre en conocimiento de cómo le va en el colegio, qué tal los compañeros, pregunten siempre eso. Cómo nuestros hijos se acostumbran a contarnos el día a día, cuando nosotros también lo hacemos. En la mesa. La mesa es un objeto, una situación de reunión familiar. Nunca olvidemos y dejemos de sentarnos en la mesa. En ese momento comentemos también nosotros qué tal nos fue. Claro. Entonces esa práctica también lo van a llevar ellos. Utilizando nomás lo que decía Fernanda, la licenciada, perdón, quiero continuar por esa línea, porque normalmente uno piensa en las situaciones como padre, como madre, y siempre piensa si están agrediendo a mi hijo o a mi hija. Pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo es el agresor, nuestra hija es la agresora? Si nuestro hijo a mí me imagino que debe ser igual de angustiante para un padre, sí, ¿verdad? Es angustiante. A veces no se quiere asumir las situaciones porque por algo ya está llegando. Es duro, pero por algo también nuestro chico está llegando a eso. Porque hay posiblemente desarmonía familiar. Entonces a veces es mucho más complicada la situación familiar del agresor. Pero si son padres que pueden estar asumiendo una situación, es acercarse al hijo, ofrecerle ayuda, dejarle en claro que eso no está permitido en la familia y buscar nuevas opciones a esa. Generalmente hay mucha rabia adentro, hay mucha frustración en los chicos o posiblemente también haya sufrido bullying. También muchas víctimas de bullying luego, cuando no fue contenido en su momento, se vuelven agresores. Antes que les llegue otra vez el turno a ellos. El agresor pues es el que tiene mucho miedo adentro. El que te ataca es el que tiene miedo. Lo usan como mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa de todas las personas, de todos los seres humanos, es huida o ataque. Entonces, y con todo este panorama que está contando la licenciada, ¿se toma en serio en la educación pública y en la privada también el tema de tener planteles de psicólogos en los colegios y trabajar estos temas? Realmente el plantel de psicólogos no es algo que prioricen mucho los colegios. O a veces presupuesto para ello, el famoso tema de presupuesto no hay mucho, no es una prioridad, pero hay que trabajar con eso porque hay, como hoy les dije, los colegios son simplemente el reflejo de la sociedad y nuestra sociedad está en decadencia y hay que cuidar la familia, que es el núcleo de la sociedad. Nosotros cuidamos la familia y le cuidamos a todo el país. Entonces la familia es una sociedad que tenemos que, desde todos los puntos de vista, desde los ministerios, las instituciones en general, las empresas tienen que tienen que asumir el cuidado de la familia de su empleado. Tienen que haber proyectos a nivel empresarial también, desde el colegio ni te digo. Entonces de todas las áreas hay que, digamos, mirarle a la familia como núcleo muy importante de la sociedad. Y a los padres, volviendo nada más al tema niño o adolescente que está siendo agresor de un caso de bullying o similar, ¿qué le recomendás? Porque por lo general el papá, la mamá, le agarra al chico, ¿qué es lo que vos estás haciendo en el colegio? No hagas más eso, mijo. Y se replica otra vez una situación como que de reto nomás y pasa ahí, termina. Exactamente, no juzgar, acompañar, o sea, acercarse y ver qué le pasa. Porque esas acciones son un síntoma. Hay que ver si está consumiendo algo, qué le está pasando, acercarse y buscar ayuda. Eso sobre todo, buscar ayuda. A nivel profesional. A nivel profesional. Con los para padres eso están también. Los psicólogos, los psiquiatras. ¿Cuándo acudir al psiquiatra? Cuando uno no puede dormir. Ese es el punto de
de decisión de cuándo recurrir al psiquiatra. Y hay Cuando- muchos adolescentes a los que le pasa. Muchísimos adolescentes, un síntoma más de muchos trastornos es no poder dormir, Está en los vinculado estados depresivos. a las redes sociales, que son 24 horas, también el tema del sueño. Totalmente. Tenemos que limitar el uso de estos aparatos. El horario, por lo menos. El horario, tenemos que acostumbrarle a los hijos que duerman. Entre las 10 y las 3 de la mañana se producen hormonas del crecimiento. Si uno no está durmiendo, eso se va trastocando e impide un buen desarrollo de nuestra área neurológica. Entonces necesitamos tener hábitos del sueño. Y las sustancias son muy recurrentes, el tema de sustancias a nivel infantil y juvenil, digamos. Las drogas, El consumo. muchísimo hay. Corre muchísimo, se está normalizando. Entonces tenemos que poner ya ponernos las pilas desde el rol que nos toca asumir para Claro, ver. porque son muchas cosas ahora, con los tiempos que se viven, con la velocidad, con las redes, sumarle otra vez droga, es como Sí. un cóctel medio complicado. Y la ¿no? droga es nuestra muleta y evita que saquemos nuestras propias capacidades para solucionar nuestras dificultades. Es una muleta. Y el contexto en el que circula son las instituciones educativas, licenciada. Instituciones educativas, O en los fuera. barrios, en las fiestas. Hay muchísima droga, realmente. Entonces nuestros hijos, si queremos mantenerles sanos, tenemos que tener una buena comunicación con ellos y ellos tienen que tener bien claro que eso no está permitido en nuestra familia. ¿Cómo lucho yo como papá o como mamá si por años no hice esa práctica de sentarme en la mesa, hablar con mis hijos, que contemos todos nuestros días y ya llego a la etapa en la que mi hijo, mi hija está en la adolescencia? De por sí se cierra, de por sí como que hay cosas que no le Sí, cuentan. es normal que se aísle. Sí. ¿Y cómo hago yo para que mi hijo o mi hija vuelvan a retomar esa senda de la confianza, de contar cosas? Si nunca tuve esa práctica en el seno familiar, digo. Y hacerlo. Iniciar de una. Porque hay veces que la adolescencia también se cierra y se cierra. Es que a veces tendemos a juzgarle. Y cuando empezamos a juzgarle, ellos se cierran. Entonces, el tema es abrirse, no juzgar, Sí. pedirles que nos cuenten, decirles nuestra preocupación y repito, no juzgar, porque ante eso, Claro. porque ellos saben mucho más que nosotros, Sí. Y ahí ya se aíslan Sí. nuevamente. realmente. La concurrencia del psicólogo, ¿ante qué síntomas de alerta hay que ir pensando? Ya hablaste de la falta de sueño, el tema del psiquiatra, por ejemplo, cuando hay. Y en cuanto a la asistencia, a la ayuda psicológica, ¿cuáles son los momentos donde tiene que estar atento para recurrir a un profesional, digamos? Respecto a los chicos. Y cuando hay síntomas en la conducta de ellos, vos sabés que últimamente muchos chicos están solicitando a los papás Ellos acudir al psicólogo. Que se normalice también eso. Sí, ¿verdad? realmente No es que sí. estigmatizante ir al psicólogo. Sí. Cuando hay dolores que no podemos manejarlo, cuando hay frustraciones, cuando hay baja confianza en uno, mucha inseguridad, es bueno acudir a los profesionales psicólogos. Por lo general, ¿cómo se dan las consultas? Porque muchas veces también involucra a que el papá o la mamá vaya y también como que se hace una especie de terapia en conjunto, ¿verdad? Con el adolescente. ¿O Y eso sí, depende? normalmente, sobre todo si son menores, obviamente el que le lleva es el padre, ¿verdad? Sí. El encargado. Y siempre luego le escuchamos primero para qué lo traen, ¿verdad? Cuál es su preocupación. Luego trabajamos con los chicos. En realidad trabajamos con los chicos, con los padres. Porque ellos son reflejos de la educación que han recibido, ¿verdad? Entonces se van ajustando conductas dentro de la familia para lograr un equilibrio. Mucha violencia vimos también de adolescentes que llevan armas, cuchillos. Ese tipo de casos también ocurre. Muchísimo, realmente, y a niveles peligrosos ya. Entonces, ojalá no lleguemos como en otros países, ¿verdad? Que hay que cuidarse de las balaceras y esas cosas. Ojalá que no lleguemos, pero si no paramos estas situaciones dentro de lo que es la familia,
No dudo de que dentro de unos años esté instalado eso acá. Porque claro, como decía, hay una situación de violencia social, ¿verdad? Social, es social. Y la escuela, el colegio es un reflejo. El cierre de año suele ser un momento también particularmente de angustia, ¿verdad? Para algunos chicos, cuando van cerrando el ciclo escolar o cuando van terminando alguna etapa. A veces la ansiedad de pasar a un siguiente estadio, qué sé yo. Hay como una situación a veces de angustia también. Todo lo nuevo trae angustia porque es lo desconocido, es lo normal. Pero siempre tenemos que acostumbrarle a nuestros hijos a desarrollar la inteligencia emocional. ¿A qué me refiero? En sacar siempre el aspecto positivo de todo lo que tenemos, de todo lo que nos ha ocurrido. Y hablo de las situaciones problemáticas, porque esas situaciones están ahí para hacernos madurar. No están para otra cosa y cada uno tiene el problema que puede resolver. Eso es algo que también tenemos que tenerlo claro. Si mi hijo está teniendo un problema es porque lo puede resolver, si no, no lo va a tener. Entonces hay que ayudarle a sacar el qué estás aprendiendo con eso, que se quede con el aprendizaje y que la próxima ya no lo vuelva a repetir. Si no lo aprende, le va a volver a ocurrir. Claro. Licenciada, para ir cerrando y más o menos siguiendo en esa misma línea, ¿qué le digo, qué le decimos desde acá? Porque hay adolescentes que también se ponen a ver la televisión, si bien es cierto, están más inmersos a veces ya en las redes sociales, pero ¿qué le podemos decir o qué consejos le damos a esos adolescentes que van cerrando el ciclo del colegio, tienen que empezar a optar por alguna carrera universitaria y toda una presión familiar? Dale, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer? Tenés que empezar el cursillo, tenés que decidirte ya de qué carrera vas a seguir. Son chicos de 17, 18 años que están ahí en la incertidumbre total. Y tienen que tomar la decisión más importante de su vida. Por eso, a esa edad. O sea, esto que hoy estamos haciendo nosotros lo tomamos a los 17 años, las decisiones. Entonces, ¿verdad? ¿qué le decimos, qué consejo le podemos dar de por ahí si está viéndonos un adolescente que está en esa disyuntiva de me gusta esta carrera, pero también me gusta esto, pero tengo miedo, pero quiero hacer esto también? Y realmente ahí hay que tener un buen enchufe consigo mismo, una buena conexión, el saber qué me gusta, con qué carrera yo me veo, me proyecto. Hay que pensar en grande. Y bueno, y si no lo tienen claro, que busquen. Hay para hacer orientación vocacional. Se les puede ayudar también con esas cosas, porque hay adolescentes que todavía no se conocen a sí mismos. Claro. Cada materia, siempre le digo a mis chicos, cada materia te lleva a una profesión. Atiendan qué materia para ellos constituye un gusto, un placer. Que les gusta en el colegio. Que les gusta y bueno, que le sigan a esa materia a ver en qué profesión termina. Hay profesionales si están llegando. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista. Fer, hoy sesión extraordinaria en Cámara de Diputados. Sí, para tratar el tema del proyecto del presupuesto para el año 2025 y con qué sorpresitas se aprobó esto. Es lo que llama la atención por sobre todo, Diego. Y algunas cuestiones también que dejó, que después a lo mejor comentamos, ¿verdad? Algunas peleas también que hubo ahí en medio de la sesión con algunas discusiones. Pero lo importante es lo que tiene que ver con la aprobación que retoma, digamos, la asignación de los cupos de combustibles en un monto que estaría cercano a los 5 millones. Para cada uno. Para cada uno. Para cada diputado. Mensual. ¿Te imaginas, vos? Impresionante. O sea, puede gastar más de 1 millón de guaraníes por semana en combustible. Sí. Es mucho. Muchísimo. Bueno, y reiteramos, la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Presupuesto General para el 2025. Finalmente va a tener un total, o vamos a tener un presupuesto para el año que viene de más de 17.560 millones de dólares. Esto implica 3.3 millones de dólares más con relación al proyecto que se tenía para este año, para el presente ejercicio. Y sí, así como decía Diego, se dio luz verde con la aprobación de todos estos diputados que estamos viendo en la lista, la aprobación de los famosos e impopulares vales de combustible. Así mismo.
Si bien es cierto, no corre lo del seguro médico privado. Eso eliminaron. Eso eliminaron, que era 1.200.000, pero es un rubro que quieren usarlo para infraestructura de la cámara, del edificio en sí. Decían que incluso hace falta elementos, por ejemplo, de asistencia de urgencia. Sí. Tipo camillas, o sea, que haya una asistencia médica ahí cercana y rápida. Pero sí se autoasignaron este cupo de casi 5 millones per cápita en combustibles. Bueno, ahí ya tenemos entonces. Vamos a ver cómo esto corre en senadores. Porque reiteramos, esta es recién una media sanción que se da al proyecto. Posterior a esto tiene que pasar a la Cámara de Senadores. Y ahí estamos viendo los 8 diputados nada más que votaron en contra de esta Así mismo. autoasignación. No hubo voto en blanco y sí todo ese otro grupo de gente que votó a favor. Adrián Bilibaesken, Diosnel Aguilera, Miguel Martínez, Alexandra Sena, Lady Galeano, Raúl Benítez, Daniel Centurión, Mauricio Espínola fueron los diputados que votaron en contra de esto. De hecho, el diputado Martínez estaba diciendo que es un despropósito que se sigan autoasignando vales de combustible teniendo en cuenta el salario que ellos ganan, en detrimento de la ciudadanía, que hay gente que tiene que esperar muchísimo tiempo por una unidad del transporte público, se tienen que movilizar con mucha menor cantidad de dinero y nadie en sus trabajos, ni mucho menos aquellos que son funcionarios públicos, tienen este tipo de asignaciones de vales de combustible. Así mismo, mucha gente dice, bueno, finalmente no es demasiado para un presupuesto que tiene millones de dólares, pero por supuesto que es una marca de igualdad que deberían tener ellos, ¿verdad? No pueden asignarse 5 millones de salario mínimo, no llega a los 3 millones y ellos solamente en combustible van a llevarse ese rubro. No. Como gestos muy pobres. Veremos qué dice el ministro de Economía y también de Finanzas. Sí. Que habla mucho de austeridad y esto no es austeridad y fue aprobado por el oficialismo. Sí, señor. Bueno, nos vamos ya de a poquito. Nos vamos nosotros, ha sido un lunes muy intenso, pero volvemos mañana que es martes. Sí, ¿con qué cerecita nos vamos de la torta con este del combustible? Con mucha rabia, la verdad, Sí. porque es bastante indignante lo que están haciendo y todavía hay gente que los defiende. Así es, señor. Bueno, cerramos. Será hasta mañana. Muchas gracias.